Al invitado de hoy no le falta trabajo. Tiene que auditar las cuentas de la comunidad autónoma, los 731 ayuntamientos y las empresas públicas. Son miles de millones de euros. Solo la comunidad, 6.000 millones. Todos ellos hay que fiscalizarlos para ver si todo está en orden, si todo se hace conforme a la ley. Toda esta labor luego queda reflejada en un informe que se presenta a los medios de comunicación. Y nosotros, los medios, intentamos trasladarles a ustedes qué se ha hecho bien y qué no para llevar a cabo esa especie de control externo que toda democracia necesita para su correcto funcionamiento. Vamos a ver cómo funciona este organismo que vigila las administraciones y qué necesita para que le hagan más caso. Hablamos hoy aquí en directo con el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, con Alfonso Peña. Muy buenos días. Muy buenos días. Mucho trabajo que, por supuesto, no hacen solos. Hay un equipo de 30 auditores que les ayudan a ver y a fiscalizar todas esas cuentas. Pero ¿es fácil llamar a la puerta de las administraciones para pedirles las cuentas, pedirles los papeles, que ellos saben que además luego los van a mirar con lupa? Sí, eso tengo que reconocer que sí. Todas las administraciones públicas aragonesas, cuando han tenido auditorías de la Cámara de Cuentas, la verdad es que, aunque están legalmente obligados a hacerlo, siempre han sido esmerados y han cumplido con lo que se llama deber de colaboración con el organismo de fiscalización. Principalmente reconozco esta colaboración en las entidades más grandes, que lo tienen más fácil. El Gobierno de Aragón siempre lo ha hecho, el Servicio de Salud, la Universidad de Zaragoza y, por supuesto, ayuntamientos, capitales de provincia y diputaciones provinciales siempre han dado muy buen trato a la labor fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, y eso quiero reconocerlo. En el sector local, que hay, en el último informe lo decíamos, más de 1000 entidades en Aragón, algunas de ellas muy pequeñas y con muchos problemas de gestión, pues porque les faltan profesionales debido a su pequeño tamaño, pues a veces hemos encontrado alguna dificultad, por ejemplo, que no nos presentan sus cuentas de su gestión o que no nos remiten la información sobre sus contratos o sus nóminas de personal, pero es un caso totalmente excepcional. La colaboración de las administraciones públicas con la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, tengo que reconocer que es total. Sí que es verdad que llama la atención que hay algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Castelnou, que nunca ha remitido sus cuentas a la Cámara de Cuentas. Nunca. ¿Y por qué? Le habrán preguntado, claro, Sí, al ayuntamiento. Sí, claro. Bueno, la versión del ayuntamiento es que han tenido problemas con los profesionales con el profesional, porque realmente en ayuntamientos tan pequeños estas tareas profesionales descansan en la persona del secretario interventor. Esa es la explicación oficial que nos da el ayuntamiento, pero lo cierto es que desde que la Cámara de Cuentas existe, desde el año 2010, y los antecedentes que nosotros conocemos del Tribunal de Cuentas, esa corporación nunca ha rendido información nunca ha rendido sus cuentas anuales, con lo cual ha sido difícil desplegar la labor fiscalizadora de la Cámara de Cuentas. Este año hemos hecho una cosa especial, que es que a los ayuntamientos, que han sido 5, que no han, o sea, después de varias prórrogas, finalmente no nos han presentado sus cuentas anuales, les hemos hecho una revisión especial precisamente para intentar descubrir qué es lo que pasaba y para profundizar un poco en su gestión, para ver si es solo un problema formal de depósito de la cuenta en los registros informáticos de la Cámara de Cuentas, o hay alguna otra cosa que exija pues especial atención. Sí, que haya una especial voluntad de Eso, ocultar, o ¿y han descubierto algo? Nuestra normativa dice que cuando alguien no colabora en absoluto con la Cámara de Cuentas, tenemos que poner este hecho en conocimiento de las Cortes de Aragón, y en el caso de un ayuntamiento muy pequeñito que no ha colaborado para nada con nuestra auditoría, le hemos hecho saber al presidente de las Cortes que ha pasado esto, para que se tomen las medidas correspondientes de que le requieran, pues para que nos remitan la documentación que no nos han proporcionado. Entonces y están poderla a la espera. revisar. Exacto, están a la espera de recibir esa documentación. Eso es. ¿Y se sienten respetados entonces a nivel general? Bueno, yo creo que eso no soy yo el más indicado para decirlo. La percepción que tenemos las personas que trabajamos en la Cámara de Cuentas es que de manera un poco más lenta de lo que nosotros desearíamos, pero que las recomendaciones que formulamos en nuestros trabajos poco a poco van incorporándose a la gestión de las administraciones aragonesas, principalmente las que tienen más capacidad de implantarlas, como son las grandes entidades como Universidad, Gobierno de Aragón o Ayuntamiento de Zaragoza.
o sea, el ritmo de implantación es un poco más lento del que nos gustaría, pero vemos mejoras. O sea, porque la labor de la Cámara de Cuentas, al final, desde luego, es prevenir y detectar irregularidades si las hubiera, pero desde luego el fin último de nuestro trabajo de auditoría, de nuestra labor de fiscalización, es contribuir a mejorar la gestión de las administraciones públicas aragonesas. Nosotros hacemos este trabajo no a veces para sacar pegas o echar rapapolvos, que se dice a veces por algún responsable político, sino precisamente pues para aportar datos que permitan a los gestores públicos mejorar su gestión. Será un poco el pepito grillo también, sí, ¿no? Sí. El de poner el foco en determinadas cuestiones. Precisamente en el acuerdo de gobernabilidad que se ha firmado recientemente, los 4 partidos que conforman actualmente el Gobierno de Aragón, uno de los puntos habla de reformar la ley que regula la Cámara de Cuentas para dotarles de más capacidad sancionadora. ¿Qué tipo de competencias esperan para que, sobre todo eso, para que les hagan más caso, aparte de las recomendaciones, para que les hagan más caso? Desde luego hay una que nosotros hemos reclamado desde que echamos a andar hace unos años, en el 1 de julio del año 2010, que es poder requerir directamente desde la Cámara, sin intermediación, por ejemplo, de las Cortes de Aragón o de otros organismos, aquellas entidades del sector público que están obligadas a rendir las cuentas de su actividad a la Cámara de Cuentas para poderlas fiscalizar. Cuando esa obligación se incumple, siempre hemos pedido que convendría que dispusiéramos de competencias sancionadoras para poderle requerir y sancionar aquellas entidades que no cumplen este requisito. Nos parece que en una democracia avanzada como es la española, o sea, el mínimo en los estándares de calidad democrática, el mínimo es que una entidad pública, una administración pública, rinda cuentas de la gestión de su presupuesto y de la actividad que ha desarrollado en cada ejercicio, para que los ciudadanos directamente o por intermediación nuestra puedan conocer los resultados de esa gestión y si esa gestión ha sido correcta desde el punto de vista contable, legal y de resultados, si se han conseguido los resultados que se buscaban. Entonces, el no rendir la cuenta general de un ayuntamiento, de la comunidad autónoma, que jamás ha ocurrido, pero sobre todo se da en pequeñas entidades locales, nos parece que es algo que no se debe permitir. O sea, que hay que reaccionar incluso con la imposición de sanciones a las entidades en las que se den esas circunstancias. Eso siempre lo hemos reclamado. El otro tema, el de imponer sanciones por la falta de implantación de las recomendaciones, es un tema más discutible en nuestro sector. O sea, ningún organismo fiscalizador del tipo de la Cámara de Cuentas, ni autonómico, ni nacional, ni internacional, por ejemplo el Tribunal de Cuentas de Luxemburgo o el Tribunal de Cuentas de España, tienen esta competencia para sancionar por la falta de implantación de las recomendaciones. Creo que en ese tema las medidas a adoptar no son sanciones, sino la fuerza, digamos, la autoridad de la Cámara de Cuentas para formular recomendaciones que puedan implantarse en un plazo de tiempo razonable por las administraciones competentes. Pero ya le digo que en ese tema no tiene nadie capacidad sancionadora. Claro, porque muchas personas que nos estén viendo se pueden preguntar, bueno, la Cámara de Cuentas fiscaliza las cuentas, hace sus recomendaciones, pero ¿y luego qué pasa? ¿Le hacen caso a la Cámara de Cuentas? Nosotros incorporamos normalmente en nuestros trabajos de fiscalización, sobre todo en las entidades a las que auditamos de forma recurrente, un apartado, un tiempo de nuestro trabajo que es lo que llamamos seguimiento de las recomendaciones, incluso de las resoluciones que adoptan las Cortes de Aragón después de tramitar nuestros informes. O sea, sí que tenemos una metodología para saber quién está implantando y en qué tiempo las recomendaciones que formulamos. ¿Y están satisfechos de ese grado de cumplimiento? O sea, parcialmente. Es lo que el otro día manifestábamos en el Pleno de las Cortes. Las recomendaciones se van implantando, pero sí que observamos que a un ritmo quizás más lento del que esperaríamos desde la Cámara de Cuentas. Vamos a hablar ya de informes concretos. Desde 2010, desde que se puso en marcha la Cámara de Cuentas, han elaborado más de un centenar de informes. De los últimos que hemos conocido, el de las cuentas generales de la Comunidad Autónoma del año 2016. Allí detectaron que casi 300 millones el Gobierno de Aragón los gastó, digamos, de forma irregular. ¿Qué tipo de irregularidades han detectado y dónde? Vamos a ver, me gustaría dejar claro, porque es algo que le interesa mucho a
a las personas que se acercan a conocer la actividad de la Cámara de Cuentas, que cuando nosotros hablamos en los informes de irregularidades, no debe interpretarse automáticamente que esas irregularidades son equivalentes a conductas fraudulentas o conductas irregulares desde el punto de vista penal. A veces nosotros encontramos, pues, por ejemplo, irregularidades de que las cuentas anuales no han cumplido todos los parámetros que exige la normativa presupuestaria o contable. Sí, pueden ser administrativas, formales, para que pueden ser todo de el mundo lo naturaleza entienda. administrativa, porque la acción administrativa es una acción muy regulada, hay cantidad de normas que disciplinan esa gestión de procedimiento, de presupuestarias, contables. Entonces, hay irregularidades de esa naturaleza, que son las que normalmente aparecen en nuestros informes, y luego a veces en nuestros trabajos de fiscalización encontramos algunas otras actuaciones que presentan también irregulares, pero que quizás pensamos que pueden indiciariamente incluir pues algún supuesto de responsabilidad contable, que es la que enjuicia el Tribunal de Cuentas, o incluso de responsabilidad penal. Y cuando eso es así, nuestra normativa lo que dice es que de esas irregularidades tenemos que dar inmediatamente traslado a los órganos correspondientes, que son o el Tribunal de Cuentas o los tribunales de la jurisdicción ordinaria. ¿Pero son las o la menos Fiscalía. frecuentes? Son las menos frecuentes, naturalmente. Naturalmente, tengo que reconocer que las administraciones públicas aragonesas, como es natural, me parece, en una región avanzada de España, que es un país europeo avanzado también, gestionan con bastante regularidad sus presupuestos y sus programas. Y que lo excepcional son irregularidades graves de orden contable o penal. Como conocedor de la Administración Pública, además usted que ha sido interventor general de la Comunidad Autónoma y funcionario de carrera, sabe muy bien cómo funciona la Comunidad Autónoma y las cuentas de la Comunidad Autónoma. Y una de las conclusiones de este informe era esa necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico. ¿Por qué y en qué sentido? ¿Qué propondrían desde la Cámara de Cuentas? Porque sí que detectan que la financiación es insuficiente y al final la comunidad autónoma tiene que recurrir, como prácticamente todas, al endeudamiento para salir adelante y para seguir su día a día. ¿Qué tipo de propuestas salen de la Cámara de Cuentas para esta reforma de la financiación autonómica? Nosotros, como órgano de fiscalización, propuestas concretas de reforma del sistema de financiación. Pero como conocedor de la Administración, no nos corresponde dar. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, la problemática que ha existido en el ejercicio 2019 con las entregas a cuenta, que es un asunto de índole totalmente técnico, que si se pueden transferir a las comunidades autónomas esas cantidades a cuenta, estando el presupuesto prorrogado y un gobierno en funciones, es algo que el legislador, cuando diseñó el sistema en el año 2009, ni siquiera imaginó. Entonces, sí que pedimos o sugerimos a las entidades que fiscalizamos algunas propuestas de reforma para que cuando se aborde la financiación autonómica en el foro que le corresponde, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las puedan incorporar, porque pensamos desde la Cámara que pueden mejorar la gestión del sistema, sobre todo en un tema importantísimo y delicado, que es la recepción de los fondos que corresponden a las comunidades autónomas, aunque los recaude la agencia tributaria o la Administración del Estado. Entonces ahí sí que vemos algunas pequeñas debilidades en el sistema actual del año 2009 que creemos que podría mejorarse cuando las partes, que son el Estado y las comunidades autónomas, aborden en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera la reforma del sistema, que es una reforma, siempre recuerdo, que tenía que haberse producido no ahora, sino hace ya unos cuantos años, porque el sistema se aprobó en el año 9 con una proyección de vigencia para los 5 años siguientes, como establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y esa reforma hubiera tocado en el año 2014. Y a ver cuándo se puede abordar, dado el panorama político que tenemos también a nivel nacional. Me gustaría preguntarle también por otro informe. Los expertos siempre dicen que para abordar la financiación autonómica son necesarias que se den dos condiciones: una, estabilidad política, y otra, que es estabilidad económica. Y yo creo que ninguna de las dos en estos últimos años
han funcionado al 100%. Y parece que en un futuro próximo tampoco va a haber ninguna de las dos. Le quería preguntar por el informe del Plan Miner, que han fiscalizado también esas ayudas. Una de las conclusiones que sacan es que los fondos no han servido para asentar población o ganar población, que era uno de los retos, revertir la tendencia migratoria descendente en las cuencas mineras. Sí que reconocen que ha mejorado la calidad, ha mejorado infraestructuras, pero la realidad es que el objetivo final de esas ayudas no se ha cumplido. ¿Cómo se puede mejorar el destino de ese dinero para que finalmente sí se cumpla, que gane población ese territorio? Porque ya sabe que son muchas las críticas que ha habido en cuanto a esos fondos, al plan Miner, porque van a pueblos que no son directamente mineros, se habla muchas veces de Fraga, que se ha utilizado para urbanizar polígonos industriales que luego se han quedado vacíos. ¿Cómo se puede hacer para que finalmente se destine realmente a lo que se tiene que destinar? Mire, la Cámara de Cuentas hace su trabajo desde tres perspectivas. Normalmente cuando fiscaliza un programa o una entidad, lo que hace es revisar desde el punto de vista contable que las operaciones están correctamente reflejadas y que no falta ninguna. También lo que hace son comprobaciones para garantizar que esos gastos e ingresos se han gestionado cumpliendo los requerimientos legales. Y luego hay una tercera pata, un tercer enfoque en la tarea de la Cámara de Cuentas, que es lo que llamamos auditoría de rendimiento, auditoría de resultados, que lo que pretende es ver en un programa si se han cumplido los objetivos para los que se estableció y para lo que se dotaron los recursos presupuestarios. Este último tipo de trabajos son menos frecuentes, los queremos intensificar porque desde luego la sociedad los demanda. Creo que es muy interesante conocer el rendimiento de los servicios públicos, pero a veces no tenemos documentación suficiente para poder medir resultados bueno, sobre todo es un problema de falta de documentación para saber cuáles eran los objetivos y si se han cumplido o no se han cumplido. En el caso del Miner hemos podido un poco profundizar en ese terreno, ver que había un programa público muy potente de más de 400 millones de euros en un periodo desde el año 98 al año 2010. ¿Para qué? Para buscar soluciones alternativas de desarrollo a la minería del carbón en las comarcas mineras turolenses. Entonces había unos objetivos, había unos recursos públicos y luego con ese programa lo que se han hecho son actuaciones para intentar buscar ese desarrollo alternativo. Pero la conclusión que sacan es bastante clara. La Cámara de Cuentas lo que ha hecho es, creo que ese documento no existía en el sector, en la administración pública aragonesa ni en el Estado, lo que ha hecho es decir, bueno, ¿para qué se dotaron estos fondos? ¿Cuáles eran las distintas medidas y ejes que se configuraron para buscar esas alternativas? Y si se han cumplido o no se han cumplido los objetivos. Hemos hecho ese trabajo, como siempre lo hacemos, de manera objetiva, auditando, no es un trabajo estadístico, hemos comprobado todos y cada uno de los datos que se contienen en nuestro informe y se obtienen las conclusiones que todos ustedes conocen. Por ejemplo, pues que ha habido líneas que nosotros lo que recomendamos es que se reformulen. Por ejemplo, la de suelo industrial. No estamos diciendo, porque el otro día lo hablaba con agentes sociales de Teruel, no es que nosotros estemos criticando que se destinen recursos públicos a hacer dotaciones de suelo industrial en la provincia de Teruel, que son totalmente necesarias para cuando una empresa decida localizarse en esas comarcas, poderle ofrecer suelo urbanizado apto para usos industriales. Lo que estamos diciendo en el informe moderadamente es que, hombre, habría que hacer alguna reflexión sobre si todos y cada uno de los ayuntamientos de las comarcas de la cuenca minera central tienen que tener un polígono industrial en su término municipal, porque, como decimos en el informe, es que en algunos casos hay menos de 5 kilómetros de distancia entre un polígono y otro
y se da la circunstancia de que que ninguno de los dos tienen ocupación industrial. Es decir, esos datos, sin más valoraciones, sí que parece que ponen en evidencia que esa línea de actuación del plan de reestructuración de las comarcas mineras pues necesita algún replanteamiento. Con todo, sí que es verdad, lo que hemos visto es que este programa público de 400 millones ha conseguido movilizar en las comarcas mineras de Teruel más de 1.000 millones de euros en el periodo, porque claro, no solo están las inversiones que han hecho las administraciones públicas, o sea, la formación de capital directa por parte del sector público, es que también ha habido líneas de apoyo a iniciativas empresariales que han movilizado inversión privada en la comarca. Nos quedamos sin tiempo, señor Peña, sí. Y no me quiero despedir de usted sin preguntarle los informes que están por venir también. Hay uno del Ayuntamiento de Zaragoza de 2017, de las cuentas de 2017, y otro de Ecociudad. ¿Para cuándo los vamos a poder conocer? Bueno, ¿Y si nos puede adelantar algo? Nuestra planificación es que el informe de auditoría de la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza de los años 16 y 17 se hará público los primeros días del próximo mes de octubre, y el de la Sociedad Municipal Ecociudad, que es la que gestiona en el Ayuntamiento de Zaragoza el ciclo del agua, verá la luz en la segunda quincena, en torno al día 15 o 16 del mes de octubre. ¿Y un titular que nos puedan dejar? Sabe que nuestras reglas es que cuando los informes todavía no han alcanzado la fase definitiva, la Cámara de Cuentas no hace declaraciones más que de cómo se encuentran. El titular es que estos informes se notificaron al Ayuntamiento el pasado 17 de julio, ha tomado 2 meses para formular sus alegaciones. De todos los informes que hacemos siempre se les da traslado de lo que llamamos nosotros informe provisional, que recoge los principales resultados de la auditoría a las entidades que fiscalizamos, y esas entidades tienen un plazo como mínimo de 1 mes para poder cuestionar, discutir, matizar todas las cosas que dice la Cámara de Cuentas. Entonces el Ayuntamiento se ha tomado esos 2 meses, nos entraron las alegaciones el pasado 17 de diciembre y están a punto de resolverse. Y además de este informe del ámbito propios del Ayuntamiento de Zaragoza, estamos trabajando también, que verá la luz esta misma semana, en un trabajo que hemos hecho en coordinación con otras cámaras de cuentas regionales y con el Tribunal de Cuentas de España, en la que hemos intentado medir el nivel de implantación en las corporaciones locales de más de 10.000 habitantes de los compromisos medioambientales de la Agenda 2030. Es decir, si se han tomado las medidas para evitar emisiones, todos los compromisos medioambientales que afectan a las entidades locales en la Agenda 2030, hemos medido cuál es el nivel de implantación en las entidades aragonesas de más de 10.000 habitantes, y eso lo vamos a hacer público esta misma semana. Y ya luego, rutinariamente, pues a final de año saldrá la cuenta general de la comunidad autónoma, ya la correspondiente al año 2018, en la que también hemos incluido este año un trabajo específico que también estaba siendo muy reclamado pues por los grupos parlamentarios, la opinión pública, que es en el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, hacer una auditoría de la actividad quirúrgica y sanitaria que el servicio ha tenido que externalizar desde el año 2012 al año 2018. Pues será interesante leer ese informe. Qué gasto presupuestario ha supuesto, qué rendimiento ha tenido, si es más caro o más barato que cuando ese tipo de procesos se hacen directamente por los hospitales y los medios públicos del Servicio Aragonés de Salud, y eso va a ser un trabajo especial que haremos en este año 2018. Pues lo leeremos atentamente y estaremos muy pendientes. Alfonso Peña, presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, gracias por estar con nosotros en directo. Muchísimas gracias a ustedes.